Hola, mi nombre es Daniela Salazar, soy estudiante de la Universidad Rosario Castellanos y hoy voy a hablarles sobre el contexto político en México. El contexto político en México es complejo y dinámico, influenciado por una historia de cambios sociales, económicos y culturales. Desde la independencia en 1821, México ha experimentado una serie de regímenes políticos, desde la dictadura hasta la democracia multipartidista. Actualmente el país enfrenta desafíos como la corrupción, la violencia relacionada con el crimen organizado y la desigualdad económica, mientras busca fortalecer sus instituciones democráticas y promover el desarrollo inclusivo. Los partidos políticos que más llamaron mi atención por su gran historia a lo largo de los años en México son el Partido Revolucionario Institucional, PRI, Partido Acción Nacional, PAN y Morena, que es el acrónimo de Movimiento Regeneración Nacional. Partido Revolucionario Institucional. Es uno de los partidos políticos más influyentes en la historia de México. Fundado en 1946 por Plutarco Elías Calles, dominó la política mexicana durante gran parte del siglo XX. Sin embargo, su hegemonía se vio desafiada en las últimas décadas con la alternancia en el poder en el año 2000. Logros del PRI. Estabilidad política. Durante gran parte del siglo XX, mantuvo un control político sólido en México, proporcionando estabilidad política al país de la Revolución Mexicana, evitando conflictos civiles a gran escala. Desarrollo económico. Durante su hegemonía política, implementó políticas económicas que contribuyeran al conocimiento y desarrollo económico de México, incluyendo la industrialización, la reforma agraria y la nacionalización de la industria petrolera. Creación de instituciones. Fue fundamental en la creación de instituciones clave en México, como el Instituto Nacional Electoral, INE, el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA, entre otros que han tenido impacto significativo en la vida política y social del país. Política social. Implementó programas de política social que beneficiaron a millones de mexicanos, incluyendo programas de salud, educación, vivienda y asistencia social destinados a mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de la población. Reforma política. A finales del siglo XX y principios del siglo XXI, el PRI fue parte fundamental en la transición hacia la democracia en México, participando en la negación y promulgación de reformas políticas que permitieran la alternancia en el poder y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Fracasos del PRI. Pérdida de la presidencia. Después de gobernar a México durante más de 70 años de manera ininterrumpida, el PRI perdió la presidencia en las elecciones del año 2000. Las perdió frente al Partido Acción Nacional, lo que marcó un hito significativo en la política mexicana. Escándalos de corrupción. El PRI ha estado involucrado en varios escándalos de corrupción a lo largo de los años, lo que ha minado su credibilidad y lo ha llevado a una pérdida de confianza por parte del electorado. Crisis económicas. Durante los gobiernos priistas, México experimentó varias crisis económicas, incluida la crisis de la deuda de 1980 y la crisis económica de 1994, conocida como el Error de Diciembre. Violencia y seguridad. La inseguridad y la violencia han sido problemas persistentes en México y el PRI ha sido criticado por no abordar de manera efectiva estos problemas durante sus mandatos. Partido Acción Nacional. Es un partido político de centro derecha en México. Fue fundado en 1939 por Manuel Gómez Marín y ha sido una fuerza importante en la política mexicana, compitiendo principalmente con el PRI y más recientemente con otros partidos como el PRD y Morena. El PAN ha tenido periodos de gobierno a nivel federal y estatal y ha sido reconocido por promover políticas económicas liberales y posiciones conservadoras en temas sociales. Logros del PAN. Transición democrática. El PAN ha sido parte fundamental en la transición hacia la democracia en México, rompiendo la hegemonía del PRI en las elecciones presidenciales del 2000 con la victoria de Vicente Fox como presidente. Reformas estructurales. Durante los gobiernos panistas se implementó
adoptaron diversas reformas estructurales en áreas como la energía, telecomunicaciones, educación y justicia, con el objetivo de modernizar y fortalecer la economía mexicana. Descentralización del poder. El PAN ha promovido la descentralización del poder político y económico en México, buscando fortalecer la participación de los gobiernos estatales y municipales en la toma de decisiones. Combate la corrupción. Durante sus periodos en el poder, el PAN ha sido impulsado por medidas para combatir la corrupción y fortalecer el Estado de Derecho, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas en el gobierno. Recordemos a Felipe Calderón tomando la presidencia vestido de militar. Fortalecimiento de la sociedad civil. El PAN ha fomentado la participación de la sociedad civil en la vida política y social del país, impulsando políticas de empoderamiento ciudadano y promoviendo la participación en procesos democráticos. Fracasos del PAN. Inseguridad. Durante algunos periodos en los que el PAN ha tenido el poder, persistieron problemas de inseguridad y violencia en diversas regiones del país, lo que generó críticas hacia su gestión en materia de seguridad pública. Recordemos que el sexenio de Felipe Calderón fue uno de los más violentos en la historia de México. Desigualdad económica. A pesar de las reformas implementadas, persisten los altos niveles de desigualdad económica en México y algunos críticos argumentan que el PAN no logró abordar eficazmente este problema durante sus periodos en el gobierno. Estancamiento económico. Aunque se implementaron reformas estructurales, algunos analistas consideran que el crecimiento económico durante los gobiernos panistas no fue tan sólido como se esperaba. División interna. El PAN ha experimentado divisiones internas y conflictos entre diferentes facciones dentro del partido, lo que en ocasiones ha debilitado su capacidad para presentar una plataforma política unificada. Críticas a la gestión gubernamental. Los gobiernos panistas no lograron cumplir con las expectativas en términos de eficiencia, transparencia y combate a la corrupción, lo que generó descontento y críticas hacia su gestión. Morena, acrónimo de Movimiento Regeneración Nacional, es un partido político fundado en 2014 por Andrés Manuel López Obrador. Es conocido por su enfoque en la lucha contra la corrupción, la desigualdad y la promoción de políticas de izquierda. Ha ganado terreno significativo en la política mexicana, incluyendo la presidencia de López Obrador en 2018. Su plataforma incluye programas sociales, reformas económicas y un enfoque en la soberanía nacional. Logros de Morena. Victoria presidencial de López Obrador en 2018, convirtiéndose en el primer presidente de izquierda en décadas. Programas sociales. Ha implementado varios programas sociales destinados a ayudar a los grupos más vulnerables como los adultos mayores, personas con discapacidad y jóvenes. Reformas legislativas. Ha promovido reformas legislativas en áreas como la educación, la salud y la lucha contra la corrupción. Combate la corrupción. Ha liderado esfuerzos para combatir la corrupción en el gobierno, estableciendo medidas de transparencia y rendición de cuentas. Política exterior. Ha mantenido una postura independiente en la política exterior, buscando una relación más equitativa con Estados Unidos y otros países. Movimientos sociales en México. Los movimientos sociales en México han sido una fuerza impulsora en la búsqueda de justicia, equidad y cambio a lo largo de la historia del país. Estos momentos han marcado momentos cruciales en la evolución política y social de México, desafiando el status quo y promoviendo la participación ciudadana en la construcción de una sociedad más inclusiva y democrática. Escogí 3 movimientos importantes: Movimiento Yo Soy 132, Movimiento No al Gasolinazo y Movimiento Nuestras Hijas de Regreso a Casa. Yo Soy 132. El movimiento Yo Soy 132 fue un movimiento estudiantil surgido en México en 2012, en respuesta a la percepción de la falta de imparcialidad en la cobertura mediática de las elecciones presidenciales. Surgió después de que el presidente Enrique Peña Nieto visitara la Universidad Iberoamericana y fuera confrontado por estudiantes. El movimiento abogaba por una prensa libre y transparente, así como una mayor participación ciudadana política. No al gasolinazo.
El movimiento No al Gasolinazo surgió en México en respuesta al aumento en el precio de los combustibles, particularmente de la gasolina, anunciado por el gobierno en diciembre de 2016. Este aumento provocó protestas en todo el país, donde la gente expresaba su descontento por el impacto económico que tendría en sus vidas. Las manifestaciones incluyeron bloqueos de carreteras, marchas y otros actos de protesta. El movimiento buscaba revertir el aumento de los precios y presionar al gobierno para que tomara medidas para mejorar la situación económica de la población. Nuestras hijas de regreso a casa. El movimiento Nuestras hijas de regreso a casa es una campaña de concientización y activismo que surgió en México en el año 2000 para llamar la atención sobre los feminicidios y la violencia de género en el país. Se centra en exigir justicia para las mujeres y niñas desaparecidas o asesinadas, así como en promover medidas para prevenir estos crímenes y proteger los derechos de las mujeres. La organización ha llevado a cabo protestas, marchas y otras acciones para visibilizar esta problemática y presionar a las autoridades a tomar medidas más efectivas para abordarla. ¿Qué aspectos podrían ser benéficos y perjudiciales en tu campo laboral? Aspectos benéficos podrían incluir una buena comunicación entre los miembros del equipo, recursos adecuados y tiempo suficiente para completar la intervención. Por otro lado, aspectos perjudiciales podrían ser la falta de apoyo institucional, limitaciones en los recursos disponibles y problemas de coordinación entre diferentes partes involucradas. Muchas gracias por tu atención y espero que este video te haya servido para conocer al menos un poco cómo se maneja la política en México. Adiós.